Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y les damos la bienvenida a todos ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Y es que no hay nada, lo digo frecuentemente y lo repito, no hay nada tan beneficioso como el estudio de la palabra de Dios. Y me doy cuenta de esto cada vez más conforme pasa el tiempo. Me encanta, trato de leer la Biblia completamente cada 6 meses, empezando en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Porque es la palabra de Dios. Estamos estudiando actualmente, podemos decir, por lo menos uno de los tiempos más importantes en la historia de la humanidad, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, y ahora pudo entrar en el corazón y la vida de cada creyente, no importa quién fuese o quiénes sean, y estar allí permanentemente. Jesús dijo que Él estará con ustedes, no que llegará y se iba, sino que llega para quedarse, y gracias a Dios que así es, ¿no? Así que estamos estudiando esto, y espero que puedan estar con nosotros pues cada día. Hechos capítulo 2, creo que, caballeros, vamos a empezar en el versículo 37, donde nos quedamos en la previa programación. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. El poder de convicción del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Declara que esta gente, quien quiera que sea, estaban deseando ponerse bien con Dios. En la previa programación tratamos ya con esto, pero esto es extremadamente importante, realmente extremadamente importante. Este es el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la palabra de Dios es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a convencer, se moverá en vidas y corazones, sea para que el pecador sea salvo o para que el cristiano sea alentado, como sea la situación, Él lo hará. Y el domingo en la mañana, el Espíritu de Dios se movió en mi vida en gran manera después de que nuestro hermano terminó el mensaje. El domingo en la noche de la misma manera también. Mientras tu esposa Bob estuvo ministrando, y realmente el Espíritu de Dios durante el mensaje que ella presentó se movió en mi vida fuertemente, y eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Él no está limitado a solo una situación. Él convence a los pecadores, fortalece a los creyentes, da dirección, nos guía a toda verdad, y Él es el poder de la iglesia. Sin Él, realmente no hay iglesia, francamente, no hay iglesia. Y eso es realmente, ¿sabe? El Espíritu Santo, o por el poder del Espíritu Santo, todas las cosas se pueden hacer. Así es, y en verdad, todas las cosas se hacen por el poder del Espíritu Santo, aparte de las cosas que usted mencionó. Pero todo, y voy a decirlo de esta manera, Dios nunca quiso que la iglesia operara en su propia fuerza, su propio poder, sabiduría y habilidad. Su intención fue que su cuerpo operara por el poder, la sabiduría, la guía y la dirección y provisión, todo por el poder del Espíritu Santo. Exactamente. Y trágicamente, tristemente, lamentablemente, miles de iglesias pentecostales que alegadamente deben de tener el Espíritu Santo como el factor principal en su ministerio, no han visto a nadie bautizados con el Espíritu Santo durante años. Durante años. He mencionado esto anteriormente, pero yo leí una parte de una carta enviada por el superintendente general de las Asambleas de Dios ya 25 años atrás, ¿no? Y él decía en su carta que alguien me envió, él la envió a todos los superintendentes distritales, motivándoles a motivar a los pastores para que predicasen sobre el Espíritu Santo, porque dijo en su carta que había llegado a su atención que pocas personas
estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo en las iglesias de Asambleas de Dios en ese momento. Y eso fue 25 años atrás. La situación hoy en día, triste decirlo, lamentablemente, es peor, mucho peor de lo que era en aquel tiempo. Y yo creo que el superintendente general de las Asambleas de Dios hizo lo correcto, cuando hizo eso, ¿no? Pero desafortunadamente, eso realmente no motiva a nadie a hacer nada. Tienen que tener un hambre en su corazón por Dios, una sed en su corazón por el Señor. Y tu esposa dijo algo. Ella dijo, no, Dios no nos ha traído tan lejos para fallarnos. Amén, sí. No sé si recuerdas eso, no. Oh, sí. No te he traído tan lejos para fallarte. Y bueno, eso me tocó fuertemente Sí. como fuego. Amén. Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Ese es el Espíritu Aleluya. Santo. Y esto es lo que nuestras iglesias necesitan. Y obviamente esta programación será transmitida después de ser de grabada, ¿no? Pero nuestro hermano que ministró tan fuertemente, el doctor Tim Hill. Tim Hill. Yo creo que no pronuncié su nombre muy bien cuando lo presenté. Eso me avergonzó, pero bueno. Después del servicio, le llevamos a él y a su esposa a almorzar junto al supervisor estatal de la Iglesia de Dios y su esposa, y fue muy agradable pues verlos otra vez. Ya los había conocido, ¿no? Pero fue muy agradable verles otra vez. Y el doctor Hill, si no me equivoco, el doctor Hill decía en la mesa la libertad que se sentía en el servicio, la libertad para predicar, la Sí. libertad para predicar con la unción del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios por eso. Ese es el Sí. Espíritu Santo. Amén. La libertad es donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, ¿no? Y él seguía hablando de Sí. eso una y otra vez. La cruz prepara el camino para el Espíritu Santo. Ha habido una escasez de la predicación de la cruz en los últimos 20, 30 años. Se ha excluido a Cristo y el Espíritu Santo no se ha podido mover. Pero yo creo que por causa del mensaje de la cruz va a regresar a la iglesia y el fluir natural de que se predique eso, el mensaje de la cruz, por ello mismo vendrá el mover y la operación del Espíritu Realmente Santo. está volviendo, John, a aquellos que lo quieran. A los que lo quieren Aquellos que recibir. lo desean, Sí. aquellos que tienen hambre Que tengan y sed hambre de y sed. justicia. Para Sí. ellos se está volviendo, para Gracias los a demás Dios. no. No. Quien quiera que sean los demás. Bueno, hemos visto, los programas han reemplazado el mover y la operación del Espíritu Santo. Mucho en la iglesia denominacional y mucho en la iglesia pentecostal, pero tanto así como este hermano experimentó, la libertad que él sintió y recibió en el centro familiar de adoración para predicar fue por causa de que la gente había sido preparada en su corazón con el entendimiento de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra a través de la obra consumada del Calvario. Así que sí Así hay una es. libertad porque el Espíritu Santo es bienvenido. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es un poco más que Es una reunión nada más. Realmente no hay nada allí. Es la vida de la iglesia, es el poder Así de es. la iglesia, es la enseñanza de la iglesia, es todo eso que desesperadamente necesitamos. Cuando el predicador predica bajo la unción, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en vidas y corazones Así en la es. audiencia. Correcto. En nuestro caso, en todo el mundo, y mientras la televisión Sí. se transmite. Y hay almas allá afuera quienes, recuerdo escuchar a un predicador que se hizo bastante famoso en una de las cadenas de televisión, estaba al aire todos los días durante varios años. Y él tenía algún tipo de problema, no recuerdo cuál era, pero yo nunca lo había conocido. Él predicó aquí un servicio y fue la primera vez que yo lo conocí. Pero en su mensaje, él dijo que él se había encerrado en su habitación y durante días no salía de la habitación. Un espíritu terrible de desilusión, de desaliento que le tomó, ¿no? Y estaba a punto de darse por vencido. Y la televisión estaba encendida en la programación acá, y de repente él dijo, yo me di vuelta y miré a la cámara y le estaba señalando a él directamente. Y dije, levántate, levántate, y que el Señor sea usted lo que Él quiere ser en su vida. Usted es su Alabado hijo. Dios. O palabras Sí. similares, dije. Y él contó que eso tocó su vida
Y de Sí, repente las alabado cosas Dios. cambiaron. Amén. Toda la situación había cambiado. Amén. En lugar de que el Eso sol se es, estaba poniendo, sí. ahora estaba Sí. amaneciendo. En lugar de Sí. tinieblas, luz. En lugar Sí. de poderes de las tinieblas, era la gloria de Dios que llenaba el Así corazón. es. Y eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer y es lo que Él quiere hacer. En el libro de los Hechos, escuchamos como los Hechos de los Apóstoles, pero realmente son las obras del Espíritu Santo. El libro de los Hechos no ha terminado aún continúa en cierto sentido y no va a terminar. Aún estamos experimentando lo que la iglesia primitiva experimentó. Y nuestra esperanza y nuestra oración es, como enseñamos y ministramos en estas cosas, que los que están buscando, y sí hay, voy a decirlo de esa manera, sí hay un hambre por la verdad. Los otros programas, las artimañas, las cosas que se enseñan en estas iglesias durante años no han funcionado y hay una apatía, pero al mismo tiempo también hay un hambre en aquellos que quieren más y saben que hay más. Y muchos han visto anteriormente la gloria y han experimentado la gloria y saben que les falta. Y estoy de acuerdo con lo que dijiste momentos atrás. Ya se me está terminando el tiempo, tengo que ir a la pausa, pero yo creo que la predicación de la cruz abre la Sí. puerta para un gran mover Así del es. Espíritu Santo, porque es la cruz que lo hizo posible que Él Correcto. pudiese hacer lo que Él hace Amén. en nuestras vidas y corazones. Es la cruz de Cristo. Y gracias a Dios, ¿no?, que está empezando a predicarse Sí. alrededor del mundo. Solamente son gotas de misericordia que están cayendo, pero gloria a Dios, Oh, esperamos la lluvia. sí. Alabado Aleluya. Dios. Y yo creo que estamos a punto de ver uno de los mayores moveres de Dios que el mundo jamás ha conocido. Sí. Yo lo creo así, Sí. sé que son palabras mayores y creo que son verdad. Tenemos que ir a la pausa ahora y yo quiero que usted vuelva a estar acá con nosotros, no se pierda ni un momento de la programación. Y le pido que haga lo siguiente, por favor. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Será el mayor favor que jamás haga en la vida de una persona y también será un favor para usted mismo. Le pido que lo haga. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estoy tratando de hacer hincapié en la urgencia, la gracia, la gloria del mover y la operación del Espíritu Santo. Y yo sé que el otro día algo había sucedido, no recuerdo qué era, y era un espíritu de tinieblas y cada uno de ustedes Oh, sí. ha tenido esa experiencia, ¿no? Es como que los hombros están decaídos. Realmente no sé cómo explicarlo. Es el poder de las tinieblas. Usted sabe lo que es. Y de repente estaba yo en mi vehículo volviendo al estudio y yo tenía la radio encendida y estaba escuchando a Gabriel y a Jill mientras leían la palabra de Dios y no recuerdo lo que leyeron. Pero de repente la presencia de Dios llenó aquel vehículo, llenó mi corazón e instantáneamente, en un momento, ese espíritu se había ido y la presencia de sí. Dios con lo que me preocupaba ya no era nada. Ese es el Espíritu Santo. Correcto. Y yo creo que nosotros no necesitaríamos al psicólogo Sí. si nosotros tuviésemos No. ese mover y Así operación es. del Espíritu Santo. Lo que estoy viendo aquí, y Jan usó la palabra o el término que he estado pensando desde que comenzamos. Este es el momento decisivo en la vida de Correcto. estas personas. Y Pedro estaba predicando la cruz. Él dijo, vosotros Sí. los crucificasteis. Y cuando una persona llega a la realidad de que el pecado de ellos causó la muerte del Salvador, ese es un momento decisivo. Miramos lo mismo en la vida de Pablo en el camino a Damasco. Aún después de ser salvos, como usted mencionó, mientras el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nuestras vidas, hay momentos decisivos durante toda nuestra vida, cosas que tal vez eran un desánimo o estrés o temeroso, lo que sea, pero el Espíritu Santo puede tomar eso
y cambiarlo como nadie más. Quería compartir que con la predicación del Evangelio estamos viendo la palabra katanuso para compungir, que quiere decir penetrar. Cuando Pedro habló, y creo que tenemos una buena descripción de esto en Hebreos capítulo 4, donde Pablo dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las cosas que la palabra de Dios hace es penetrar a la persona. Tanto lo hace hasta el interior de la persona que no lo pueden escapar. Esta es la penetración que ellos recibieron cuando Pedro les estuvo predicando a todos ellos. Y esto es lo que sucede cuando la palabra de Dios se predica. Hay una penetración que sucede. Tal vez no hay una reacción inicial, pero esa semilla es plantada en esa persona y esta va a germinar y va a causar algo dentro de ellos. Ellos van a reflexionar, lo van a sentir, lo van a percibir. Tal vez ellos lo rechacen y endurecen, o pueden recibirlo y arrepentirse y ser suavizados. Este aspecto del Espíritu Santo es lo que la iglesia moderna necesita. Precisamente. Y la mayoría, hay pocos que saben de lo que estamos hablando. La mayoría no tiene idea de lo que se está refiriendo acá. Y el Espíritu Santo es más que solamente un hacerme sentir bien. Él hace eso, pero es más que eso. Nos da dirección, guianza. Realmente cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios moviéndose en nuestros corazones sobre cosas, yo sé que eso es correcto, la luz está verde y no me gusta operar hasta que yo sienta eso en mi corazón y mi espíritu. Correcto. Y sé que el ministerio actualmente está estudiando la posibilidad de comprar estaciones de televisión de bajo poder. Y hay personas que me lo han mencionado eso anteriormente, pero yo nunca sentí eso en mi espíritu. Nunca lo sentí hasta recientemente, ¿no? Me parece que fue el día de antes de ayer, mientras estamos grabando la programación temprano en la mañana, mucho tiempo antes del amanecer, mientras el Señor empezó a moverse en mi corazón y decirme, adelante, avanza, hazlo. Sí. Y yo, pues, eso para mí vale más, porque cuando tengo la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, Amén. Yo sé que va a funcionar. Y la gente nos pregunta una y otra vez, ¿por qué no empezaron una cadena ustedes 20 años atrás? Y yo decía, bueno, el Señor no me dijo. En el momento que me dijo, yo sabía que era su tiempo. Me hubiese gustado que hubiese empezado 10 años atrás, tal vez estaba ocupado. No estábamos listos. Pero Pablo, en el camino a Damasco, Así es. Jesús le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Así es. Ahora él está hablando de cosas que se usan para guiar a los animales, pero el mismo principio es el mismo, que está hablando John, está hablando aquí. Dios va a tratar de ponernos en la dirección correcta, y fue plural, no solamente fue una vez. Y yo pienso que una de las veces fue cuando vio a Esteban siendo apedreado, cuando se dio cuenta del testimonio de Esteban, el milagro que tomó lugar. Cosa terrible sucedió, lo mataron, pero Dios lo usó en la vida de Saulo para toda la eternidad, yo pienso. Así es. Definitivamente que sí. El ministerio que creo yo que Pablo, no creo que jamás ha habido alguien como él. Realmente él estaba en un lugar, él solo, en un sentido, ¿no? Pero yo creo que la muerte de Esteban tuvo una gran parte en todo eso. Sí. Yo no creo que él lo olvidó, no creo que jamás lo olvidó. Porque la Biblia dice que él respiraba amenazas y muerte. Cuando dice allí muerte, está hablando de muerte. Sí. Y no quiere decir que él necesariamente fue quien mató con cuchillos, pero sí él preparaba la escena. Sí. Claro. Los arrestaba y los entregaba a los atormentadores, y ante los ojos de Dios, él era culpable de asesinato. Correcto. Y solamente la gracia de Dios puede causar que él viva y que no sea atormentado por eso. Porque una vez la persona entrega su corazón a Dios, las cosas que hacía que estaban mal, ahora se hacen más reales, más... Sabe que Dios le ha perdonado, ¿no? De eso no tiene dudas, pero aún empieza a reconocer lo horrible que era ese pecado. Correcto. Y realmente es tocado en su corazón. Bien. Hermano Swagger, antes de que continuemos, quisiera solo mencionar que la Escritura aquí nos habla acerca de ser compungidos de corazón.
sabemos que ese era el Espíritu Santo. La unción de Dios estaba sobre Pedro. Él entró, él se paró y predicó este mensaje. El poder de Dios se movió a través de él. Y nosotros hemos analizado y estudiado su mensaje muy cuidadosamente. Y aquí en el punto que llamamos el llamado al altar, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y hay convicción y después va a haber una respuesta. Y vamos a leer de esa respuesta ya pronto. Pero como usted dijo antes, las iglesias han llegado al punto de que se han ajustado a no tener unción. Y estaba yo, uno de los predicadores me llamó que vio el programa el domingo y me dijo, nuestras iglesias, no sé a qué iglesia se está refiriendo, pero dijo, han traído máquinas de humo y dijo, para sustituir la unción, la presencia de Dios. Hemos hecho esto y aquello y lo otro. Y yo sé cuál es su oración, pero lo que sucedió aquí el domingo pasado fue, y mire, esto sucede muy a menudo. Usualmente no tenemos a un predicador invitado los domingos en la mañana. Usualmente o usted predica, o el hermano Donnie, o el hermano Gabe, y eso siempre es bueno, y el Señor siempre está ahí. Pero el domingo pasado, cuando el hermano Hill vino, y si nuestra audiencia no lo conoce a él es el superintendente general de la Iglesia de Dios. Él es de Texas, por cierto. Él ha sido un pastor, ha sido un supervisor estatal, y ahora es el supervisor general. También fue el presidente de sus misiones extranjeras. Sí. Viajó por el mundo cuando tenía esa asignatura. Pero él cantó alabanzas y después ministró en palabra. Y aún hasta su querida esposa, la hermana Sharon, esa misma unción estaba tan fuerte en el servicio del domingo. Y yo, mire, mi oración es, permite que la palabra salga porque la unción aún funciona. La unción Así rompe es. el yugo. La unción echa fuera el temor. La unción trae fe. La unción trae convicción. Vimos todo eso el domingo. Vimos a la gente cuando se fueron Así al es, altar así es. buscando a Dios. Y sabe, con la iglesia en la cadena, yendo alrededor del mundo. Yo estoy orando para que un río de unción, y yo sé que todos ustedes están orando, hermano Swagger, usted ha orado durante años, que el Señor se mueva en todo el mundo y que comencemos a escuchar de avivamientos comenzando por todo este mundo. Y nosotros podemos echarle aire a esas llamaradas y creo que lo que sucedió el domingo contribuyó a todo eso. Un hermano que mencionó sobre edificar puentes en lugar de muros. En lo espiritual, eso es algo muy grande lo que él dijo. Así es. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Nosotros estuvimos muy alegres de tenerle. Él hizo un excelente trabajo. Pero él no está buscando lugares donde predicar. No. ¿Qué? Creo que tiene que ser el Señor que puso en su corazón llegar acá. Mire, yo estuve involucrado con él, así que lo conozco. Él siempre lo ha admirado a usted, hermano Swagger. Él me dijo a mí, yo trabajé a través de la supervisión estatal y realmente todo eso lo organizó. Pero cuando estábamos hablando con el hermano Schuller, él dijo, el hermano Hill quisiera conocer al hermano Swagger. Y yo dije, entonces tal vez puede suceder. Y él dijo, va a venir al estado y usted lo sabía desde hace meses cuando almorzó con él. Sí, sí. Y yo le dije, voy a hablar con Nicky, voy a hablar con Donnie, vamos a ver qué puede suceder. Así que todo funcionó bien y ustedes almorzaron, ¿verdad? Pero él siempre lo ha admirado a usted. Él era un evangelista de la Iglesia de Dios como por 20 Así años. es, así Y lo es. escuchó a usted cuando era un evangelista, predicando, como él dijo, toda su vida adulta. Así que fue una situación muy especial para él conocerlo a usted y estar en su iglesia y predicar para usted. Significó mucho para él. Y yo sé que él compartió eso con usted. Bueno, significó mucho para nosotros que él estuviese acá. Nos agradó mucho tenerle acá. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierda ninguna de estas programaciones, porque le prometo lo siguiente. El Espíritu de Dios yo creo que le bendecirá. Llegando al estudio esta tarde, estaba yo preguntándole al Señor que se mueva. Amén. Cuando Él se mueve, Sí. vidas serán tocadas, fortalecidas, Amén. ayudadas y establecidas, ¿no? No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.